Buenas noches, soy Percy Vilcha Salvatierra. Este es un episodio más de Libertad Bajo Palabra. No es un episodio casual, pues ayer se ha dado una fecha muy importante para el país, aunque quizás sea una admonición o un presagio de todo lo grave y lo negativo que puede implicar este quinquenio entrante el 28 de julio. Para conversar acerca de estos efectos y consecuencias del debate, vamos a iniciar el programa conversando con Alan Salinas, que es politólogo, sociólogo, catedrático en San Marcos. Así que le damos la bienvenida a Alan. Adelante. Percy, buenas noches. Muchas gracias por la invitación que me extiendes para hablar de algo que a mí me apasiona, que es el tema de la política. Bueno, casualmente el país está apasionado, pero en toda la extensión de la palabra, porque la pasión también es un padecimiento, ¿no? Hasta una cosa medio atribulada que tienen a veces los grandes apasionados, y la verdad que las conclusiones del debate de ayer no son nada positivas para ninguno de los candidatos y mucho menos para el país. ¿Cuál es tu percepción de lo que se ha debatido ayer en Arequipa? En términos programáticos, Keiko Fujimori dio un giro hacia la centroizquierda con algunas propuestas. Hablaba bastante de bono, hablaba bastante de esta idea de beca, o mejor dicho, aparte del tema de los bonos, en su discurso estuvo presente lo llevado a cabo por Ollantumala, ¿no? Y mejorarlo, decía ella, como beca 18, como pensión 65, y dentro de ese esquema, pues, darle otra perspectiva, pero siguiendo la línea que tuvo dentro de la reforma educativa a la SUNEDU, ¿no? Entonces yo creo que por ese, en el aspecto programático, Keiko Fujimori se fue hacia la centro izquierda, ¿no? En ese aspecto. En el caso de Pedro Castillo, tuvo una fortaleza, que es el discurso educativo. En el resto de temas ha sido muy general. Tan es así que en ciertos momentos él comenzó a decir algunas afirmaciones, como esta idea de que el Estado puede entrar a la economía, el Estado puede entrar a tu casa o a tu hogar en el momento que el Estado lo requiera, que pudo haber enfatizado muy bien Keiko Fujimori como una crítica hacia ello, ¿no? Pero no lo hizo, y eso también pasó por el lado de Pedro Castillo, ¿no? Parece que ambos estuvieron muy acartonados en el debate, ¿no? No han mostrado ninguna clase de reflejos. Ahora, lo que lo han apuntado, ¿no?, cualquier cantidad de gente y analistas, es que Pedro Castillo es un hombre que apenas tiene una instrucción. Keiko, en teoría, ha estudiado en buenas universidades, está 3 veces a portas de ser presidente de la República, y pese a todo ese bagaje de experiencia y en el ámbito académico también, no ha mostrado ninguna superioridad sobre Pedro Castillo. Entonces, la gente, sobre todo los indecisos, están, independientemente ya de los lastres negativos que tiene cada uno respecto de sus partidos, sus ideologías, ¿no?, es que una no tiene la capacidad de gobernar y el otro no tiene ninguna idea de cómo gobernar, porque también eso es algo que ha quedado claro ayer con Castillo, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Ambos tienen muchos pasivos, y ambos también encierran algunos activos. En el caso de Pedro Castillo, el gran activo que él tiene es el discurso populista que ha manejado. Yo he sacado un libro y analizo el tema de los populismos, ¿no? El populismo como un estilo de liderazgo en la que divides entre la clase política, los empresarios corruptos y el pueblo que es bueno. Y dentro de esa dicotomía, pues hay un líder. En este caso, que es campaña electoral, es Pedro Castillo, que a través de esta idea, no más pobres en un país rico, palabra de maestro,
enfoca muy bien esa dicotomía que te estoy mencionando, ¿no? Esa dicotomía populista, ¿no? Por otro lado, tenemos a Keiko Fujimori que ha logrado en cierto momento de la campaña en segunda vuelta dar un giro importante a su discurso, ya no vinculando su idea de la defensa del status quo, ¿no? Sino también hablando de que debe mejorar el sistema de una economía social de mercado, sin cambiar la constitución política, haciendo algunas reformas importantes y necesarias según lo que ella dijo. Ahora, si nosotros lo vemos en perspectiva comparada, en ciencia política es muy importante la perspectiva comparada. Esta elección se asemeja mucho a la del año 2006, en la que Alan García participó en segunda vuelta y estuvo también presente Ollanta. Ambos candidatos no era del gusto del electorado peruano, pero había unas cosas importantes en términos estratégicos y tácticos que tendríamos que tener en cuenta para ponerlo en perspectiva, como lo he señalado. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo Alan García con respecto a Ollanta? A Ollanta prácticamente no lo tocó, él simplemente le dijo que es el salto al vacío y se dedicó a buscarle el lío político electoral a Chávez, haciéndole pisar el palito. Entonces, al hacerle pisar el palito, él sostuvo, García, en ese momento, ya desde el aspecto táctico, porque esa era la estrategia, desde el aspecto táctico de que Ollanta pues no representaba un plan nacional, sino era el títere de Chávez, ¿no? Entonces, es una forma sofisticada de hacer una política anticomunista, pero a la vez plantear una idea de la esperanza, ¿no? Yo soy el cambio responsable. Y también desde una perspectiva populista, Alan García manejaba muy bien estos discursos populistas de dicotomía, diciendo que él era Alan Perú, que él representaba al Perú, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos en perspectiva, él también tenía un elemento de populismo en su construcción, ¿no? Generar ese tipo de... Exacto. Se decía que Alan también tenía un componente populista en su discurso. No ha logrado captar. Mira, pero ahí podría advertirse una diferencia sustancial de que el país no estaba atravesando por una pandemia como esta. La pandemia varía completamente cualquier coordenada pasada en otras elecciones, porque la pandemia, la desesperación, digamos, la autenticación que se ha dado ya acerca del número de muertos que está por encima de los 180.000, que quizás se haya motivado Sagasti a dar la cifra exacta por ese gesto, ¿no?, populista de Keiko, de decir que le iba a dar 10.000 soles a todos los deudos que se han dado durante esta pandemia. Entonces, esa pandemia ha hecho que la gente ya no mantenga ni siquiera unas coordenadas mínimamente ya racionales. Hace bastantes semanas, desde el 11 de abril, casi se puede decir que los únicos que han permanecido dentro del cauce de la razón son los indecisos, porque se ven las redes, se ven las calles, se ven las marchas, la polarización de la gente. Por ejemplo, ahora mismo están los que son corruptos y los que son terrucos. ¿Cómo ves esa situación, esa circunstancia? Me parece que se ha desconectado Alan, pero es una situación grave que a estas elecciones le da un aspecto muy singular respecto de cualquier otra elección del pasado. Inclusive está el equívoco, creo yo, precisamente de haber derivado toda la campaña de Keiko a desacreditar al rival, centrándose en el terruqueo, ¿no?, en la venezolanización, en estos aspectos de decir que el Perú forzosamente se va a ver reducido a una Venezuela o Peruzuela una vez que entre Castillo en el poder, que por supuesto es un riesgo, indudablemente, pero no podía ser el capitel, la columna central de la campaña de Keiko, que a la vez es un personaje pues tan controvertido, tan discutible, ¿no?, inclusive negativo, por lo mismo que representa el partido fujimorista, pero eso no se ha apreciado convenientemente. Yo creo que ha sido
el mayor error de Fujimori, participar de ese terror. Te desconectaste unos minutos, Alan. Bueno, vamos a retomar. Estábamos comentando el hecho de la diferencia de esta elección respecto de cualquier otra elección del pasado. Hablaba de la elección de 2006 y yo te decía, entrometamos el factor pandemia. A ver, y la polarización extrema que se ha dado estas últimas semanas. Por favor, continúa de donde te quedaste. Estoy. Sí, el tema de la pandemia ha sido realmente un factor que obviamente trae consigo que los populismos sean mucho más utilizables y mucho más explotables. La situación que vivimos actualmente en el Perú no es de una política electoral de normalidad, ¿no? Como sí sucedió el año 2001, como sí sucedió el año 2016 y el año 2011. Lo que vivimos actualmente es una situación excepcional, o mejor dicho, de política caliente, producto de que primero tuvimos el vendaval de corruptela Odebrecht y segundo, hemos tenido el tema hasta el día de hoy de la pandemia que ha traído consigo, primero, muchos muertos, son más de 180.000 muertos según el último reporte, y a la vez esto pues ha generado millones de desempleos en el Perú. Este desempleo trae consigo también que la economía, nuestra economía, la peruana, esté en este momento en una crisis. Entonces, esa situación es un caldo de cultivo para cualquier tipo de discurso populista. Y te podrías haber dado cuenta de eso cuando en primera vuelta ningún candidato sobrepasaba casi el 15%. Era una elección anormal dentro de esta política caliente, como te menciono, producto de que en el Perú, si hay algo que nos diferencia de otros países, es que nuestra protesta no es en las calles, nuestra protesta es en las urnas. Claro. Vale decir, o votas en blanco viciado, o votas por lo más nuevo que hay, ¿no? Y eso es lo que hemos podido apreciar y observar en esta elección. Ahora, nuestro electorado también hay que entender, y de esto ya he comenzado a escribir bastante y a analizar este escenario, transita por un tipo de electorado, digo, que no es el mayoritario, pero que es considerable, y a partir de ello poder también ponernos a pensar. Es un electorado volátil, yo lo he denominado posmoderno. ¿Por qué es un electorado volátil o posmoderno? Porque si bien el año 2011 pudo haber votado por Ollanta, no se hizo asco de votar el año 2016 por Pedro Pablo Kuczynski, que está en la otra orilla, ¿no? Y en esta elección atípica que hemos tenido, no se ha hecho problemas de virar, por un lado, de votar por el Partido Morado hacia el candidato o la candidata Verónica Mendoza o Rafael López Aliaga. Lo mismo con los votantes de Forsyth. Y eso es lo que nosotros estamos teniendo en estos momentos. Por un lado, dentro de la oferta política, algo que hemos podido apreciar es la alta fragmentación, muchos candidatos participando, y por el otro lado, dentro de el electorado, un electorado muy volátil, este electorado que ha sido socializado desde los años 90, principios del año 2000, bajo la idea de los antipartidos y los independientes, es que ha influenciado en la forma, primero, de la oferta política, cómo se mueve o cómo juega políticamente, y por el otro lado, de cómo el electorado va a diferenciar o va a votar en función a la performance o a la dinámica que tenga cada candidato en cada elección, sin tener en cuenta una identidad partidaria. En esa situación es la que nosotros nos encontramos, ¿no? Es muy complejo, pero a la vez también habría que desentrañar más allá qué es lo que hay, ¿no? Y lo que hay es un gran fracaso de los partidos tradicionales que no han sabido estructurar y organizar propuestas contundentes contra los movimientos advenedizos que a la hora de la hora no tienen un programa, no tienen como los dos candidatos de ahora, no tienen un plan de gobierno estructurado, no tienen ninguna visión de país.
Y la verdad que si este momento no es el punto final de este tipo de políticas, ¿hasta dónde va a seguir hundiéndose el Perú? Fíjate, Alan, cuál ha sido la participación, por ejemplo, de los líderes de todos los partidos, de los últimos candidatos. ¿Dónde estuvo Barnechea, por ejemplo, que tuvo algunas parrafadas interesantes hace unos años? Uno voltea, digamos, a ver quiénes están detrás y se encuentra con absolutamente un cementerio, ¿no? Y no hay quien pueda otorgar una orientación, tampoco entre los periodistas, los comunicadores, el mismo Hildebrand sale prácticamente a hacer berrinches en sus columnas, nunca halló ningún tipo de dirección, ¿no? ¿Cómo ves este factor, Alan? Bueno, por un lado yo creo que hay mucho, por el lado de la oferta política, yo prefiero llamarla así que clase política, porque hay algo que ha definido desde mediados de los años 90 hasta el día de hoy, que es que pululan los independientes, los llamados independientes. ¿Y quiénes son los llamados independientes? Son los inexpertos políticos. Inexpertos políticos que salen del mundo de la farándula, que salen del mundo empresarial, que salen del mundo del fútbol y que generan una práctica política que hace quedar bien ante los ojos del electorado, o mejor dicho, es más creíble ante los ojos del electorado. Suena paradójico, ¿no? Que un político profesional. El político profesional en el Perú está muy desprestigiado, salvo en ocasiones, ¿no? Y eso sucedió con Barnechea el año 2016, porque él tiene algo adicional a un político profesional, y es que habla como profesor, ¿no? Y esa cuestión y esa performance de hablar como profesor le sirvió en algún momento a él, hasta que sucedió lo del chicharrón, ¿no? Claro. Pero después Barnechea desaparece después, ¿no? Por algo le dicen, pues, el virrey, ¿no? Desaparece. Se sale de la cuestión política mediática y aparecen otros personajes, como el caso de Hildebrand, que creo yo que es una de las personas muy sobrevaloradas en términos periodísticos. Y te lo voy a decir con una franqueza bastante fuerte, porque yo siento que Hildebrand repite lo mismo desde hace mucho tiempo. Y repite lo que dice en función a ciertos odios políticos que tiene, ¿no? Y así no podemos construir opinión pública. La opinión pública se construye en función a acercarnos a la verdad, no acercarnos a nuestras simpatías políticas o a nuestras simpatías de grupo, ¿no? Entonces, eso es lo que Hildebrand hace. Y eso es lo que Hildebrand ha hecho durante mucho tiempo. Por ejemplo, y te lo pongo así también, ¿por qué? Porque cierto grupo al cual él está muy ligado sobrevaloró también a un intelectual como fue Julio Kotler. Julio Kotler se le conoce en el Perú por un solo libro, que es Clases de Estado de Nación. Pero hay otro intelectual mucho más brillante que él, que sigue escribiendo hasta el día de hoy. ¿Quién es? A una edad avanzada, como Hugo Neira. Un tipo brillante, un tipo que sigue escribiendo, que tiene la curiosidad de todo científico social. Pero ¿qué es lo que pasa? Este tipo, como cruzó el Rubicón y comenzó a analizar al aprismo y comenzó a analizar al fujimorismo, cosas que no hicieron o no hacen los académicos vinculados en algún momento a Julio Kotler, pues lo satanizan. Y en ese claustro o ese tipo de argolla se encuentra pues César Hildebrand. Él tuvo en su momento muy buenas entrevistas, habla muy bien, es un hombre muy versado, pero cuando analiza el Perú políticamente hablando, el actual, ¿no? Él se deja ganar por sus odios y sus antipatías, ¿no? Entonces no puedo decir que César Hildebrand... La mayoría... Yo sí, no comparto, por si acaso, ningún aprecio por Barnechea ni por Hildebrand, ¿eh? Simplemente mencionaba a Barnechea porque tuvo esa participación que le llamó la atención a mucha gente con lo demás,
pero todo lo que se sabe de Barrenechea y todo lo que se habla de él, ¿no? Además que aparece mucho menos que Vargas Llosa, entonces tampoco no es un personaje ni un referente. Pero sí hay una gran distancia entre el tipo de articulación discursiva de él y la de los candidatos de ayer, ¿no? Por ejemplo, y yo insisto, uno voltea y no hay más. O sea, ni siquiera él. Es un desierto, no hay. ¿Dónde están los estadistas? ¿Dónde están, digamos, los hombres que han forjado una disciplina, una ideología, una doctrina, o que producen? Señala lo de Neira. Considero sí que es un gran intelectual, lo hemos tenido varias veces en el programa de Neira. Pero, mira, ahora podríamos agrandar la cosa, ¿no? Apartándonos un instante del tema del debate. Hay la impresión, que creo que es una realidad, que un porcentaje altísimo de la academia peruana es izquierdista. Eso lo sabe todo el mundo. Marginan a todo el que no piense de la misma forma, o que sea por marxista, o que tenga una cosa por ahí. Y la verdad que están en un descrédito completo de no señalar, por ejemplo, todos los equívocos de Castillo y los riesgos que implica su candidatura, aun cuando pueden apoyarlo, pero por honestidad intelectual habría que ver algunos apuntes críticos. No se ve en ninguna parte. Esa es una desgracia también del país, que se haya dejado copar la academia por gente de izquierda y la derecha no aporta ninguna clase de intelectuales. Y bueno, los intelectuales independientes, los librepensadores, tampoco están haciéndose un espacio, ¿no? Al menos hasta ahora. Coméntanos, Alan. Sí, hay una batalla por el relato que es importante señalarlo, ¿no? Y creo yo que esta batalla por el relato no solamente se está dando en el Perú, ¿no? Sino también se está dando en varios países del viejo continente. Uno de ellos es España. España ha pasado a reescribir la historia a partir de ciertos intelectuales liberales y de derechas, por una narrativa que se construyó a partir del año 78. Primero por los historiadores vinculados al PSOE, ¿no? Al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y dentro de ese esquema, posteriormente a los que se vincularon al partido político Podemos de España. Entonces, la historia ha comenzado a criticarse producto de que se ha traducido una forma de pensar España y la República desde su lógica y desde su óptica. Victimizante, vale decir, ¿no? Por parte de los historiadores de izquierda. En el Perú pasa lo mismo. En el Perú recién estamos comenzando a ver que los historiadores y los académicos vinculados a las izquierdas marxistas están teniendo pues su problema con ciertos ejes que ellos han ido dominando. Una de ellas es el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Al decir que aquí en el Perú, por ejemplo, durante los 20 años de violencia terrorista, y lo digo claramente, no hubo guerra interna ni conflicto armado interno. Lo que hubo en el Perú fue violencia terrorista, porque estos miserables se alzaron en armas cuando nosotros estábamos en democracia, en el gobierno de Belaúnde Terry. De Belaúnde. Exacto, muy distinto con lo que sucedieron en otras etapas históricas. Eso es por un lado. Por el otro, habría que también señalar que ciertas formas de ver, por ejemplo, con respecto a las reformas políticas que se llevaron adelante bajo la Comisión Tuesta, por ejemplo, ¿no? Yo he criticado mucho que la Comisión Tuesta fue muy argollero, porque participaron solamente los intelectuales dentro de esa plataforma vinculados a la Universidad Católica, y a la vez dando soluciones no acordes a nuestra realidad, ¿no? En diversos espacios, foros académicos y también de fundaciones y medios de comunicación, sostuve que lo más realista en el Perú no era, por ejemplo, hacer una democracia interna abierta hacia la sociedad, porque la sociedad, para empezar, en el Perú no es politizada. No es como en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que tiene una cultura política muy generalizada en la sociedad. Allí se había unas elecciones abiertas
a unas elecciones internas abiertas, con muchas fallas, claro está también, ¿no? Eso lo quiso traer aquí al Perú. Es como si quisiera llevar las bibliotecas y extender a la gente que vayan a las bibliotecas teniendo cada uno un smartphone y a través de su smartphone también poder ellos, cada uno de nosotros los peruanos, comunicarse y también leer lo que pasa en el Perú y lo que pasa en el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta eso, yo creo que los intelectuales de izquierda han fallado en demasía haciendo o pensando el Perú desde la historia y desde la política teóricamente, no viendo primero la realidad y a través de la realidad construir teoría. Y sobre eso se está dando una batalla de la narrativa en estos momentos, que hay que saber también tener paciencia, porque la carrera académica como la carrera política no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, construyendo el camino necesario para ello. Es necesario quebrar muchas de las tergiversaciones que hacen, sobre todo las proposiciones y a quienes se ensalzan como modelos a seguir, ¿no? Por ejemplo, esa predilección fatal que se tiene por Arguedas, que es un santo para ellos y que es un gran escritor, nadie le puede quitar un mérito, pero no es el prototipo de lo que debe ser un peruano, ¿no? Así es. Ahora, Chocano, siendo un asesino, tenía unas cosas acerca de la peruanidad mucho más claras que cualquiera. Pero bueno, mira, esto es interesante, pero vamos a retomar el camino de esta coyuntura electoral. Ahora que has hablado de la izquierda, uno de los factores en los que se ha centrado la campaña de Keiko y que veo que ha sido de alguna manera errático, ha sido el terruqueo, ¿no? La venezolanización, que estaba bueno criticar el aspecto ya izquierdista, comunista, que tiene Castillo y Cerrón, que indudablemente es trágico y nefasto el esquema que han hecho para disolver el Congreso, para dar una asamblea constituyente, para hacer una asamblea constituyente en la que el 50% tengan los partidos y 50% el pueblo, donde en teoría ellos tienen pues los sindicatos, tienen a toda su gente, ¿no? Y eso es algo terrible. El aspecto del terruqueo sobre Perú Libre. Hablamos de la izquierda, ¿no? Tú mismo decías, cuando Insurge, Sendero y el MRTA estábamos en democracia. Como tú eres un estudioso de las ciencias sociales, podemos determinar que hubo un momento en que la revolución era una posibilidad en el país. Hubo inclusive hasta las condiciones para llevarla a cabo, independientemente sea socialista o de cualquier otro tipo. A ver, ahondemos en ese aspecto de la campaña ahora mismo, Ana. Por favor, adelante. Como vuelvo a repetir, esta elección se asemeja mucho a la elección del año 2006. Hay formas sofisticadas de usar el anticomunismo. Hay tres antis en el Perú que nosotros podemos observar y los estudiosos lo han señalado como el antifujimorismo, el antiaprismo y el anticomunismo. Y dentro de esas tres variantes, si hay algo que más la gente teme, es el anticomunismo, por lo que hemos vivido, los 20 años de violencia terrorista, y lo que implicó eso, dinamitando todo tipo de opción de izquierda durante muchísimo tiempo, hasta que apareció Pedro Castillo. Y legítimamente, pues, cierta gente cree en él porque lo que Castillo representa dentro de una lógica populista es el voto de protesta. Pero si uno comienza a analizar a detalle ese voto de protesta, va a poder observar que no quiere un cambio de constitución política, lo que quiere es una mejoría en su mesa, en la mesa de sus hogares, ¿no? O en su economía. Entonces, habría que leer muy bien lo que representa él. Entonces, sofistica, como te vuelvo a repetir, se parece mucho el año 2006 porque es la misma situación que pasó a la García con Ollanta, salvo que en esta ocasión tenemos pandemia, y aparte de tener pandemia, tenemos a Keiko Fujimori, que no tiene mucha destreza para poder ser una buena espadachín en términos de política electoral, ¿no? Es muy estudiosa, sí, estudia bien, la chancona de la política peruana, porque estudia lo que tiene que hacer, pero no lo transmite ni genera esperanza. La política no solamente es programa, es sueños.
que uno tiene que brindar, palabras claves que uno tiene que lanzar para que el electorado también pueda tener y creer en alguien, ¿no? No solamente hay que conformarnos con recibir propuestas, sino también hay que brindarle el sueño, hay que brindarle la capacidad de que la otra persona pueda pensar que todo es posible con ese candidato. Y en ese sentido, Keiko Fujimori falla, ¿no? Y en algunas situaciones yo he dicho que por lo que representa también en estos momentos Pedro Castillo, Keiko Fujimori puede ganar a pesar de sí misma, ¿no? Por la misma situación en la cual se está encontrando en este momento, que es el mismo candidato Pedro Castillo, que con lo que dice y desdice va generando en cierto electorado cierta suspicacia, ¿no? Vamos a algo concreto, Alan. Las encuestas del último fin de semana han reportado que la distancia entre estos dos candidatos no es superior a 2.2%. ¿No? Ipsos ha sacado 2.2, IEP ha sacado 2 puntos de distancia. Consideremos la distancia tan grande que estaba por encima del 20% de los días que siguieron al 11 de abril, que favorecía a Castillo. Ya es claro que Castillo ha cometido todos los errores y que es, pese a que uno puede desconfiar de las encuestas, es muy racional que la gente se haya apartado del lado de Castillo. Pero Keiko Fujimori tampoco ha dado ningún mérito para agrandar esta posibilidad. Y además, el otro factor, como pasó en el 2016, que creo que se puede alarmar la gente que lo escuche, pero aún yo he escrito mucho contra el fujimorismo, pero en el 2016 de alguna manera tiene un asidero racional que se le haya birlado la presidencia a Keiko Fujimori. Fue también una distancia mínima que había entre PPK y ella. Yo tengo la plena seguridad que gane quien gane este próximo domingo, la diferencia va a ser unanimidad. Entonces, en esa teoría, o en esa especulación, quien tendría que definir prácticamente es quien está en la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones. Por eso toda la derecha ha estado pidiendo que renuncie Salas Arenas. ¿Cómo es estas condiciones acerca de lo que puede suceder este fin de semana? Sí, yo lo que puedo apreciar, sí, yo lo que puedo apreciar con respecto a lo que señalas, Percy, es que hay un tema muy oscuro lo que estamos viviendo actualmente. La política electoral en el país es muy burocrática. Por ciertas pequeñeces o ciertos tipos de requisitos dentro de un proceso electoral, se tiende a dejar de lado la participación política, cuando la participación política debe ser un elemento fundamental más allá de cualquier requisito, sobre todo en sistemas políticos poco institucionalizados como el que tenemos aquí en el Perú. Y en el caso de Salas Arenas, que es el presidente de la Junta del Jurado Nacional del Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones, y que es el voto dirimente dentro de este proceso electoral, me genera a mí mucha suspicacia por su pasado político vinculados a la izquierda, y porque también ha generado indicios que manchan todo tipo de proceso justo con respecto a las elecciones que estamos llevando a cabo. ¿Por qué lo digo? Por lo que hizo con Vizcarra, a darle la oportunidad de que él pueda participar en estas elecciones cuando no debió participar en elecciones. Y también, claro, pues a través de otros casos, como por ejemplo el del Perú Libre, cómo se le pasó que varios candidatos que han sido elegidos ahora hayan tenido un pasado vinculado al terrorismo. En ese sentido también nos genera una suspicacia tremenda lo que está haciendo Salas Arenas al respecto, ¿no? Bien, vamos a ver este tema siempre presente del terror, la violencia, la revolución, que de alguna manera la idea de la revolución ha perseguido a todas las grandes doctrinas que se han dado en el Perú del siglo XX.
partiendo inclusive ya del mismo González Prada, Mariate, Guillay en la Torre, etcétera, que en su momento estuvieron por la revolución. Uno tiene el entendimiento que a partir del gobierno de Velasco y de la dación de la reforma agraria, se le quitan los pies a toda condición objetiva como para que se dé un proceso revolucionario, digamos, legítimo. ¿Tú consideras en qué momento la idea de la revolución se vuelve inadecuada para el país? ¿Coincides que con el tiempo de Velasco o tienes otro periodo? ¿O te parece que en ningún momento estuvo las posibilidades legítimas de hacer una revolución en este país? Como lo hicieron en México, ¿no? Y ni hablar de... de hacer una revolución. Yo creo que la gran revolución que se hizo, una revolución sin balas, fue la Constitución del año 79. Era inevitable, por ejemplo, antes que la reforma agraria se lleve adelante, como fue inevitable que Fujimori lleve adelante las reformas del mercado del año 90, porque teníamos en los años 80 una economía aislada financieramente. Entonces era inevitable que Velasco Alvarado lleve adelante una reforma agraria porque en el año 62 se había levantado Hugo Blanco en la convención. Porque entendamos también que a partir de los años 50, para el caso de Lima, las barriadas estaban comenzando a tener un efecto importante, producto de la migración. Y porque también en provincias se estaban dando los levantamientos para que la tierra se democratice. Era inevitable que este proceso se lleve adelante. El APRA lanzaba consignas, Acción Popular lanzaban consignas con respecto a la reforma agraria, hasta que llegó Velasco Alvarado. ¿Y por qué los militares decidieron tomar el poder? Porque el año 59 se desarrolló en Cuba la Revolución Cubana. Y el experimento cubano generó también con financiamiento ruso, que ese financiamientos de guerrillas en todos lados, entre ellas el Perú, ¿no? Entonces, es por eso que los militares, que siempre han tenido una tendencia anticomunista, en ese momento, con Velasco Alvarado a la cabeza y todo el aparataje militar que había sido formado en el CAEN, en el Centro de Altos Estudios Militares, donde también participó en ese momento como estudiante Hugo Chávez. Hugo Chávez fue cuando ya estaba siendo presidente Velasco Alvarado, él era estudiante y se había ganado, por decirlo en términos más criollos, de lo que estaba pasando en el experimento peruano con respecto a su revolución militar, ¿no? Y dentro de ello, pues, la cuestión de la reforma agraria. Ahora, lo que yo sí creo fundamental en el Perú como una revolución, pero sin balas, fue lo que sucedió el año 79. Porque por primera vez en la historia del Perú, todos votaron sin ninguna excepción. Hubo voto secreto, obligatorio y universal. Se ensancharon las políticas de protección a los trabajadores, los derechos sociales, entre otras cosas. Por supuesto que sí, tiene un gran mérito, pero estamos privando de un acceso a los presupuestos, inclusive insurgentes, que aún la Constitución del 79 y la Constitución del 93 tienen presentes. Es decir, el uso de la violencia o la posibilidad de la lucha armada. Que, por ejemplo, la izquierda se ve en ese embrollo y justo se desarticula ahora Alan Salinas, pero, o sea, la izquierda se ve en este embrollo. Te decía, la izquierda se ve en este embrollo porque ¿qué hacen todos los partidos de izquierda que han proclamado la revolución y que el poder viene del fusil, ¿no? Vanguardia Revolucionaria, Patria Roja, el Partido Comunista mismo, etcétera, cuando aparece Sendero, cuando aparece el MRTA? Es decir, estaban poniendo en práctica las acciones que todos los otros partidos habían proclamado sin llevar a cabo, y que en su momento el APRA también lo tuvo en su horizonte, por lo menos auroral, ¿no? Hasta el año 48, como bien lo sabemos. Luego hay toda una teoría ahí, el mismo Ayala Torre tiene un libro para cada variación que se dio, pero digamos, la revolución era una posibilidad. Lo conversaba el otro día con un amigo en común, ¿no? Que es Enrique, y le decía,
pero en el 45, ¿no? Habían sido procesados por terroristas, y en el 65 la misma bancada estaba acusando a quienes habían sido parte del partido, ¿no? Como también que eran terroristas. Entonces, el término del terrorismo y el término del revolucionario y el guerrillero y todos los alcances que pueden tener nunca se han expuesto ni debatido ante la opinión pública y ante la ciudadanía con todos los matices que tienen. Y por eso que ahora el terruqueo a veces el terruqueo hacia Perú Libre es indebido, pero sí, como tú lo has dicho hace unos instantes, hay gente que sí ha tenido implicancias y relaciones con gente que ha estado por ese bando, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para discernir? Yo creo que tendríamos que convocarte para hablar todo un programa entero del tema, porque ahora estamos a puerta de pasar al siguiente bloque, pero te agradezco mucho tu participación. Espero que podamos seguir conversando, Alan. Cuando gustes, Percy, realmente es un tema que es para largo, lo que menciona, ¿no? Revolución, democracia y todo lo que implica dentro del escenario político eso, dentro del escenario intelectual eso, y cómo influye en la opinión pública esos debates, ¿no? Yo te agradezco la invitación que me brindas y encantado para poder estar en cualquier otro momento y poder hablar de esos temas. ¿Quisieras agregar una conclusión en un minuto hasta pasar al siguiente bloque? ¿Puedes hacer una síntesis de un minuto, por favor, sobre lo que puede pasar el domingo? Y ya con eso vamos al siguiente bloque. Yo creo que esta elección va a ser una de las elecciones como el año 2016 muy ajustadas. Y hay que ver que dentro de eso, en esta semana, y va a importar mucho, teniendo un electorado muy volátil y muy posmoderno, que decide y cambia de voto así constantemente, cada performance positivo y cada error que tenga cada candidato va a ser letal o va a ser bueno para cada candidato. Entonces tienen que medirse cuidadosamente lo que cada uno de ellos diga, ¿no? Perfecto. Entonces agradecemos a Alan Salinas por su participación. Quedamos hasta una siguiente oportunidad. Radio Miraflores Televisión, por favor, vamos hacia el siguiente bloque del programa para terminar. El debate de ayer ha sido, creo yo, uno de los episodios, ya me gasto, cualquiera que lo critique se gasta, pero uno de los episodios más patéticos de cualquier contienda electoral en el país. Sin embargo, lo más ominoso es que acá no nos hacemos responsables del presente, ni tampoco rendimos los elogios o las consideraciones y también las críticas a personajes y actividades que se han dado en el pasado, ¿no? Estábamos conversando, sí, que esta elección se parece quizás a algunos aspectos a la de 2006. Yo niego esa posibilidad, sobre todo por la variable de la pandemia, pero lo que sí es claro que el ánimo electoral quinquenal del peruano exagera y potencia todos los elementos quizás más negativos que tenemos, que se deben indudablemente a miles de factores, ¿no? El clasismo, el racismo, las diferencias sociales, las diferencias entre los grados que hay en educación, porque la verdad muy poca gente llega a mantener la calma en una circunstancia como esta. Sin embargo, también de alguna manera tienen ellos la posibilidad de no ser tan exageradamente responsables de ello. Hay de alguna forma como una orientación de la misma sociedad y de la historia del país en la que nunca, creo yo, se ha llevado ante la ciudadanía
las impresiones y las descripciones de la realidad tal cual es. Entonces mienten los medios de prensa, mienten los candidatos, mienten inclusive los académicos mismos, tergiversan la historia, tergiversan las realidades. Nos olvidamos de quienes han hecho historia también en el país, nos olvidamos de tantas cosas, y yo creo que es por eso que estamos en estas circunstancias. Se habla que la memoria del peruano es de las más frágiles que hay en su contexto histórico, probablemente sea cierto, inclusive a nivel continental. Hay esa facilidad por olvidar, o esa tendencia misma del ser peruano, que ojalá lo podamos cambiar, pero es de no enfrentarse a las cosas de frente, ¿no? Que es un pleonasmo, es una redundancia, pero no se puede ir esquivando o yendo de soslayo contra la realidad, contra la historia, hay que abrir los ojos y hay que verla de frente, ¿no? Aún con todos los riesgos que eso implique. La verdad que a veces pareciera la historia que es una aplanadora o que es un toro desbocado, pero en el Perú, por más grave que haya sido la historia, es algo que casi todo el mundo puede olvidar tomándose un té, ¿no? Tantas tragedias han pasado, por ejemplo, hace 51 años, el 31 de mayo de 1970, fue el terremoto, ¿no?, que sacudió el callejón de Huaylas y que borró a Yungay de la faz de esta tierra. No, es algo que no necesariamente aflige a los peruanos, si uno le pregunta a cualquiera, ¿no? Imagínense, hubo cerca de 100.000 personas que fueron afectadas por esa destrucción debido a la propia naturaleza, ¿no? El sismo, pero esos miles de muertos no pesan en la memoria de los peruanos. Y esto es que se debió a factores naturales, pero los muertos que se debieron a la lucha contra la subversión, que muy bien que no hubo ninguna guerra interna porque los movimientos terroristas de izquierda revolucionaria de aquellos momentos no tuvieron una posesión absoluta en la que ejercieron un gobierno desligado del Estado peruano, como para decir de que hubo una guerra, ¿no? O una guerra civil, siquiera para nada, no tenía nada que hacer ahí. Bueno, esos muertos dados, cuando la subversión, cuando el terrorismo izquierdista, revolucionario, quizás desviado por el izquierdista revolucionario hasta el último momento, por gente que quiere negar, no, que no eran izquierdistas porque fueron grandes asesinos que atentaron contra el pueblo, para nada. Es decir, fueron izquierdistas, revolucionarios y terroristas. Y el terror tiene componentes que se han teorizado también desde las izquierdas, ¿no? Lenin tenía por ahí un documento sobre el uso del terror, luego también discrepaba de los terroristas rusos en algún momento, pero bueno, siempre hay matices y matices. Entonces, a mí particularmente lo que me inquieta es que no es este el momento en el que nos damos cuenta que en la política peruana no se ha dado ninguna trascendencia en muchas décadas. Es como no, el episodio más hondo, que yo creo que no debe repetirse, que todos los ciudadanos tenemos que participar para que no se repita una coincidencia como esta, con dos candidatos que no tienen absolutamente ninguna aptitud, ningún talento para el cargo al que aspiran. Ahora, hay lecciones que aprender, por supuesto, y que ya de antemano lo doy por perdido lo de este domingo, porque de ninguna forma está ganando el país. De ninguna forma está ganando el país y se viene un quinquenio tremendo en el que solo el esfuerzo y la participación ciudadana concreta y contundente podrá aminorar o evitar, en la medida de lo ideal, de lo idóneo, los embates tóxicos, negativos, por cuenta de cualquiera de los partidos que asume el gobierno, que indudablemente los van a tener. No se puede concebir ningún tipo de esperanza en ninguno de estos dos bandos, como no se ha podido concebir esperanza en ningún bando ni en ningún partido en décadas, porque no ofrece una lectura
concreta y cabal de lo que es el Perú y de lo que puede llegar a ser. No hay ningún tipo ni de formación ni de apertura a estos conocimientos por cuenta de los partidos en ejercicio en este momento. Eso es algo que debe terminarse. El Perú no se merece, creo yo, esta clase de políticos, esta clase de intelectuales, de periodistas, que son en general lo del montón, que tergiversan y mienten a diestra y siniestra, y lamentablemente el grado educativo de la ciudadanía no es el más adecuado para poder surfear y esquivar todas estas mentiras y estas tergiversaciones que muchas veces se travisten de una apariencia de verdad, pero que nunca dejan de ser grandes mentiras. Decía yo, ¿quién puede otorgar una orientación en este momento al país? Y lamentablemente, por ejemplo, una vez vista la controversia que se dio ayer entre Campodónigo, Carranza, Rospigliosi y la Wilca, en la que Wilca, como habla con mucha seguridad, pareciera, ante la opinión de las mayorías que han retuiteado millones de veces su participación, que le dio una lección a Rospigliosi y a Carranza. No ha sucedido tal cosa, sino que simplemente ella habló con mucha más energía y, por supuesto, los otros señores no tenían mucho que defender, estaban también viendo a un partido casi indefendible. Sin embargo, se pudo hacer un lucimiento mejor, y en este sentido habría que criticar a los que manejan ese programa cómo es que se les ocurre no llevar a otro joven para que se oponga a Wilca, ¿no? ¿Y qué más se puede señalar al resto? Que Carranza, pese a todos sus pergaminos como técnico, con lo que conversó ayer, por ejemplo, con Campodónigo, se vio de que fuera del esquema de la economía, como la mayoría de tecnócratas, no tiene absolutamente nada que atar ni desatar. Entonces, ¿cómo es posible que se haya dejado a los tecnócratas, inclusive se les haya estimulado para asumir funciones gubernamentales importantes cuando no tienen mayor criterio fuera del ámbito en el que se desarrolla? Es decir, hay que percatarse que no solamente la clase política o digamos, la oferta política está en decadencia. O sea, los mismos tecnócratas no tienen las condiciones para hacerse cargo de puestos que esencialmente son puestos políticos. Entonces, yo he escrito dos balances sobre los debates y la verdad que ambos, tanto el debate técnico como el debate de ayer, que ha sido entre los candidatos a la presidencia, no puede constituir ningún aspecto esperanzador o de un crédito para los electores, ¿no? Indecisos, más que nada, sobre todo. No han servido absolutamente de nada. Las propuestas, en el caso de Castillo, han sido mínimas, no tiene nada que proponer, excepto ese cambio de constitución que cualquier analista y político sensato se da cuenta que no pasan los problemas del país por la constitución. Inclusive yo estoy en desacuerdo con la constitución del 93, por su origen, por supuesto, espurio, pero luego, con el paso del tiempo, se han perdido las oportunidades también para cambiarlas. Creo que la gran oportunidad fue cuando asumió el gobierno Valentín Paniagua. Sin embargo, luego se ha abierto también un grupo, ¿no?, de paniagüistas que conciben equivocadamente que ese es el gran referente de la democracia del siglo XXI, y es verdaderamente una lástima que puedan estar tan equivocados o que sean tan torpes de buscar por ahí un referente, porque francamente o están equivocados o son torpes, porque si son maliciosos y han buscado tamizarse de ingenuidad, igual están incidiendo en una terrible torpeza, ¿no? Entonces, la Constitución del 93 tuvo la oportunidad para ser reformada en ese periodo de transición. No se hizo por un tema de seguridad jurídica. Ahora, a estas alturas, 20 años después, el tema de la seguridad jurídica ya pues es francamente inevitable. ¿Se quieren cambiar artículos constitucionales en el ámbito económico? Bueno, que se cambien con dos legislaturas. Yo estoy seguro que si en la constituyente se deja en manos de Perú Libre, va a conducir al Perú a la ruina. En todo caso, si se diera un gobierno de Castillo y hay una asamblea constituyente, se tendría que pelear absolutamente por el dominio de esa asamblea, porque de ninguna manera debe tener ese dominio la izquierda, que ha demostrado, tanto en el plano político como en el plano académico y en el plano de los medios de comunicación,
que son verdaderamente un emporio de tergiversaciones y de mentiras cotidianas. Que indudablemente la derecha que maneja los medios tradicionales también es un estercolero tremendo, absolutamente de acuerdo con ello. Pero no por eso se va a dorar la píldora y se va a decir que los medios de izquierda, o los intelectuales de izquierda, o los políticos de izquierda son mejores. Entonces es absolutamente algo que no se puede dar. Por supuesto, los de la derecha peruana tienen sus medios, la CONFIE, los medios de la Concertación, salvo la República, que se ha abierto recién, luego de haberle hecho el juego durante mucho tiempo a Vizcarra, ¿no? Bien. Ahondaremos, por supuesto, en ello el día domingo, cuando cubramos los resultados de la jornada electoral, pero desde ya la única esperanza que puede albergar el pueblo peruano en este momento radica no en ninguno de estos partidos, sino en su propia gente, en la propia exigencia histórica que lleve a la ciudadanía a un despertar concreto y no a la repetición, la imitación y el remedo de fórmulas caducas que inclusive están ancladas en el tiempo con fechas tan anteriores como los años 60, ¿no? Yo considero que el viraje que se dio en el 59 en la socialdemocracia alemana, en lo que corresponde al programa de Pax Goebbels, es algo que no lo han aprovechado absolutamente en nada los teóricos de la izquierda nacional, lo que es una muestra también de por qué no hay ningún gran teórico de izquierda en muchos años. Y la verdad que esa situación tiene que variar por los dos lados. Y ojalá y se pueda dar y gestar una primacía de los libres pensadores que usualmente están mucho más equilibrados que quienes se acogen a un credo y un dogma y luego de haberse anclado y amparado en esos dogmas y en esos credos realizan todo tipo de actividades para fundamentar esa toma de posición. Y uno tiene que estar abierto al cambio, a la versatilidad, a tener un entendimiento de la realidad para poder hacer una propuesta, una proposición orgánica, no una elucubración onanista que la puede tener cualquiera. Dice, bueno, esto es lo que se debe hacer. No, hay que tener mucho criterio, mucho dominio de cómo es que se están dando las cosas en el país para poder proponer algo que verdaderamente nos pueda beneficiar. Considero que una de las cosas importantes que se puede hacer es tratar de rescatar de estos últimos 2 siglos en los que se ha vivido generalmente bajo una cortina de mentiras tremendas, el influjo de buenos personajes que podrían servir de referentes ahora mismo. Yo, por ejemplo, me sorprendo cómo es que la derecha no tiene paradigmas de bien entre, digamos, la nómina de los personajes que admiran. Por ejemplo, el 27 de mayo es un aniversario luctuoso de un personaje que fue muy interesante, digamos, un hombre de bien dentro de la medida de lo posible, ¿no? Según es la conformidad de la sociedad peruana también, que no hay ninguna clase de santos ni ángeles. Pero me refiero a Moisés Wall, conocido a algunos descendientes de Moisés Wall, buenas personas, y el paradigma de Wall fue muy positivo. Yo digo, la derecha debiera ver a gente como él, porque fue un millonario, ¿no? Empresario, una vez ya que era un millonario, entró al PPC y trató de realizar obras de un modo partidario. Fue, si mal no recuerdo, fue senador, como no, también fue concejal cuando su hijo Kurt fue alcalde del Callao. Pero el episodio que sería muy interesante, miren, comentar una anécdota acerca de que tenemos personajes que hay que valorar, también en la izquierda, cómo no, en diferentes partidos hay personas de bien, habría que tomarlos como un referente, ¿no? Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, el AFRA, Townsend, en fin. Entonces la circunstancia era que Wall fue tesorero de la Asamblea Constituyente. Se dice que es una de las pocas oportunidades que dentro del Parlamento, de los medios, ¿no?, congresales del país, ha tenido esa entidad un superávit. La anécdota es que hay en la torre, a quien la izquierda negaba plenamente su condición del primer ciudadano del Perú en su momento, en el año 78, y además que había sido el más votado, no le querían dar la presidencia de la Asamblea Constituyente. Se la quisieron otorgar
a Bedoya. Bedoya declinó, etcétera, le ofreció, digamos, el primer cargo público a ese hombre que tuvo cualquier cantidad, por supuesto, de virajes y errores, pero también muchos méritos. El asunto es que Haya, ¿no?, dentro de su teatralidad tan famosa, decía que no iba a cobrar absolutamente nada, ¿no? Y estaba con todo su teatro, etcétera. Dice que Moisés Wall, que luego se hizo muy amigo de él, que como, repito, era el tesorero de esa asamblea, dijo no, porque todo trabajo merece un pago, ¿no? Un sueldo, un estipendio. Entonces él dice, mire, Víctor Raúl, cóbrese un sol. La gran anécdota de ahí en la torre, que siempre me gusta recordarla porque no tenemos más de ese tipo de anécdotas, debiéramos tener muchas más. En otros países hay presidentes también que han salido del poder y han tenido apenas una casa propia o inclusive no han tenido ni casa propia, se entregaban al pueblo verdaderamente, no como ahora que cualquier tipejo asume un cargo público y en cuestión de meses tiene todo tipo de bienes materiales. Entonces le dijo un sol. Esa anécdota viene de la inquietud de Wall como capitalista, como un liberal, dijo, cóbrate aunque sea el gesto simbólico. Queda para la historia y es bueno recordarlo ahora que ha sido su aniversario luctuoso el 27 de mayo. Para finalizar ahora el programa, quiero dirigirme a Doménica, mi hija que ha cumplido 8 años el día de ayer, que por supuesto no solo mis mejores deseos, sino mis mayores auspicios, y muchas de las cosas que hago las hago para dar no solamente un buen ejemplo, sino que para constituir un país que sea digno, no solo de mi hija, sino de toda una niñez que está llena de talentos y que muchas veces esos talentos y esas posibilidades se ven sepultadas por la ignominia, por la corrupción, por los desfalcos que se hacen desde el Estado para no darle oportunidades a toda clase de niños. Como creo yo que todo padre y toda persona madura y sensata debería pensar ahora mismo, cuando el país está a las puertas de un precipicio. Tenemos que ser fuertes y tenemos que cambiar de mentalidad. Y Doménica, toda mi admiración y mi amor para ti. Y ahora nos vemos hasta el próximo miércoles en Libertad Bajo Palabras. Eso ha sido todo por hoy. Buenas noches.